también detectar si el uso de las redes está siendo mi primera herramienta para mi manejo emocional, ahí también estoy teniendo un problema. Parte de lo que también ha sido preocupante en la población adolescente, pues es la comparación, ¿no? O sea, eso que genera también estándares, lógicamente, pues altos, muy altos, incluso utópicos. Creo que las redes sociales en sí son buenas, vinieron para quedarse y han revolucionado el mundo como lo conocemos. Ahora también tenemos un exceso de información que no necesariamente informa. ¿Te ha pasado que cierras Instagram, TikTok o cualquier red y en lugar de sentirte tranquila, te sientes más ansiosa, más cansada o más vacía sin saber bien por qué? Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas están viviendo, pero que no siempre saben identificar. Cómo lo que vemos y consumimos en redes sociales sí puede afectar nuestra paz mental. Porque no siempre se trata de que estés haciendo algo mal. A veces estamos expuestos a información, comparación, presión y estímulos constantes, que eso termina afectando más de lo que creemos. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta conversación puede ayudarte a entender mejor lo que estás sintiendo, a mirar con más claridad las señales y a cuidar más tu paz mental. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros a una especialista que trabaja en consulta privada, en docencia universitaria y en consultoría sobre salud mental y desarrollo humano. Ella es Laura Zanata Reyes, psicoterapeuta especializada en suicidio y conductas de riesgo. Y hoy nos va a ayudar a entender cómo las redes sociales, la ansiedad y las señales de alerta se cruzan mucho más de lo que creemos. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros en esta tarde y por la gran plática que vamos a tener, que seguramente va a sumar muchísimo a nuestra comunidad. Y pues bueno, el tema de las redes sociales que nos impactan, bueno, a mí me va a encantar escucharlo y pues más de ti, que eres una persona súper preparada. Bienvenida por estar aquí con nosotros. Gracias, Karen. Y bueno, pues es un gusto entrevistarte. Encantada. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, Laura, vamos a empezar por esta parte de todas las redes sociales y de qué manera pueden impactarnos. Platícame, ¿tú crees que toda la parte de las redes sociales nos lleguen a quitar esta paz mental que tenemos? Bueno, pues creo que tiene que ver más con el uso, ¿no? Uh-huh. Y cada red social también tiene un costo, ¿no? Y tiene un funcionamiento. Entonces, ahorita yo pensaba, no sé, podemos pensar en Facebook como una red social que es un poquito más estática, donde puedes tener cierto contenido, pero el contenido dura más, ¿no? O sea, el cerebro lo procesa distinto a una red social como TikTok, ¿no? Donde el contenido es aleatorio, es constante, dura menos de un minuto, a veces los videos, ¿no? Y que eso sí genera otro costo para nuestro cerebro de procesar esa información, ¿no? De ir captando como los estímulos. Entonces diría, por un lado, que el tipo de red social va a determinar el costo que nos toma como ir procesando esa información. Pero sin duda cada vez se vuelven redes, digamos, como más atrapantes, como más adictivas, que seguramente lo abordaremos en algún momento por acá. Entonces, cada vez está yendo hacia una red que genere adicción y esa es la problemática, ¿no? Eso ya es donde nos quita paz porque empieza a volverse como algo que engancha de manera, pues, muchas veces inconsciente, ¿no? Sí, oye, definitivamente las redes sociales nos atrapan a chicos y a grandes, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo poder poner límites nosotros y cuándo saber si es normal o ya no es normal el tiempo que nosotros invertimos en las redes sociales o nuestros hijos? Sí, claro. Fíjate que es súper interesante este tema también porque no sé si alguna vez escuchaste, incluso países que ya tienen regulaciones, ¿no? Por ejemplo, Australia fue muy sonado, ¿no? A inicios del 2024, ¿no? Uh-huh. Que incluso generaron una ley como para esta regulación de las redes sociales, ¿no? Al ver el impacto que tenía también principalmente en jóvenes y adultos jóvenes, ¿no? Adolescentes y adultos jóvenes en este tema. Y mucho tenía que ver también con el tiempo, ¿no? Es decir, cuánto es que consumimos, ¿no? Estando ahí en las redes sociales. Entonces, es un dilema porque en adolescentes el tema de la regulación es todo un tema, ¿no? Claro. Y entonces los papás dicen, ¿cómo le hacemos para regular? Cuando realmente pues es una vía donde sí interactúan, donde sí
pues tienen contacto con sus pares, ¿no? O sea, es importante lo que ocurre ahí. Pero en adultos creo que sí es más fácil que podamos generar como alguna regulación en torno al tiempo que pasamos, en torno a las páginas que vemos o sea, el tipo de contenido que seguimos, ¿no? O sea, sí tendríamos que tener una regulación, un margen de cuál es el objetivo para que la estamos ocupando, ¿no? Principalmente. Exacto. Pero ¿cómo marcar estos límites? ¿Cómo poder hacerle de manera práctica? ¿No? Estamos a punto de que las vacaciones vengan y obviamente los jóvenes pues tienen exceso de tiempo, pero también los adultos, porque pues obviamente las vacaciones nos hacen pues también relajarnos y entonces las redes sociales se consumen más. Bueno, si lo pudiéramos dividir tal vez ahorita que lo mencionas como en etapas y en edades, porque creo que sí cambia mucho la regulación hablando en niños y adolescentes y hablando ya en adultos, de ¿no? adultos. Entonces, hablando de niños y adolescentes, creo que lo principal es entender que la red social no tiene que sustituir las vivencias humanas, físicas de interacción, ¿no? Ahora los papás un poquito también, como generalmente papá y mamá ya trabajan, no hay otras dinámicas, es más difícil la regulación, ¿no? Y entonces también implica más reto, ¿no? Pero yo siempre les digo a los papás que acompaño en terapia, cuando ustedes facilitan actividades cotidianas, pequeños momentos de interacción física, eso también ayuda a que los chicos no se la pasen constantemente en la red social, sino que también haya pues vida, ¿no? Consciente, vida activa, ¿no? Que les permita, familia. Exacto, de familia, como cuestiones físicas que les ayuden a no sustituir el mundo real por el mundo virtual, ¿no? Entonces ahora en verano, claro, sí, el ejercicio, el ir al cine, jugar un juego de mesa, ¿no? Como tener estas actividades que ayuden a que no se sea una sustitución, ¿no? Generar ciertos acuerdos del tiempo, no sé, tenemos este tiempo y en este tiempo pueden utilizarla, no durante la comida, o sea, tratar de que se haya al menos 3 acuerdos que no se, donde no haya negociación con los chicos en ese aspecto, porque sabemos también que un adolescente, aunque parezca que no, sí necesita una regulación y un marco, ¿no? Claro. O sea, aunque no lo quiera, sí lo necesita, ¿no? Y en el aspecto de los adultos, creo que es muy fundamental que también detectemos cuál es el motivo por el cual estamos entrando a esa red social, ¿no? O sea, tener muy presente eso, no sé. Si es por trabajo. Justo, ¿no? O sea, es por ocio, pues entonces voy a destinarle un tiempo a este ocio, ¿no? Si es porque voy a buscar una información específica, quiero saber en qué restaurante venden el mejor matcha, quiero saber en qué lugar hacen esto otro, quiero saber, tengo ese objetivo muy particular y voy a entrar con el objetivo muy marcado, ¿no? Entonces, cuando tengo esa claridad, también puedo ajustar mejor el tiempo que voy a tomar, el tipo de información que voy a buscar, para no quedarme como en el famoso scrolling, ¿no? De nada más estar scrolleando sin realmente tener un proceso activo en el uso de la red social, ¿no? Realmente, entonces, cuando nosotros tenemos hijos, adolescentes o niños, nosotros está poner esos límites claros para que ellos les demos este margen de contención y decirles de tal hora a tal hora puedes verlo, pero de tal a tal, pues tienes que hacer otras actividades, ¿no? Entonces, esta es la parte como más cuidada y que tenemos que estar supervisando. Así es. Y en la parte entiendo que de los adultos, nosotros tenemos que hacer conciencia de esto, ¿no? ¿Qué tanto tiempo vamos a dedicar a tanta cosa? Porque muchas veces se nos pasa en ir y ni siquiera vemos pasar el tiempo. Así es. Sobre todo, ¿sabes qué? También hay un tema como de detectar si estoy utilizando la red social como mi estrategia principal del manejo de la ansiedad. Eso. Porque muchas veces el uso de las redes es con el objetivo de evadir lo que estoy pensando que me preocupa, de atender lo que quiero procrastinar y dejar para luego, ¿no? Y entonces la red social, en vez de ser una herramienta, se convierte pues en un elemento incluso de esclavitud, ¿no? O sea, nada más estoy ahí perdiendo el tiempo de lo que se supone que tengo que prestar atención porque es un mecanismo que me permite como canalizar de alguna manera mi ansiedad, ¿no? Entonces, también detectar si el uso de las redes está siendo mi primera herramienta para mi manejo emocional, ahí también estoy teniendo un problema, ¿no? Sí, fíjate que exactamente eso es lo que estaba pensando. Era la siguiente pregunta que te iba a hacer.
¿Cómo se altera nuestro sistema nervioso con tanto estímulo todo el tiempo? Mencionaste al principio que cuando nosotros vemos Facebook, que ahora ya realmente entre los jóvenes eso ya ni existe, el estímulo es como, digamos, menor, porque son otro tipo de impactos que recibimos visualmente. Sí. Pero cuando vemos Instagram o TikTok, que es mucho más rápido, el número de estímulos es muchísimo. Así es. ¿Cómo nos altera el sistema nervioso todo esto? Muchísimo, ¿no? O sea, principalmente sí, TikTok creo que es como la red social por excelencia que se ha estudiado, inclusive, bueno, muchos psicólogos, sociólogos lo han tratado también como de analizar, porque a nivel neurológico, pues está generando como una sobreestimulación de los circuitos de recompensa, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza a generar cada estímulo, cada video que es corto, empieza a generar una información que no conecta además con la que sigue. Tú puedes ver un video de, no sé, personas lavando alfombras. Y a la siguiente estás viendo un tip para cocinar pastel de carne. Y al siguiente estás viendo algo que no tiene nada que ver. Entonces, todos esos estímulos son rápidos y al mismo tiempo van generando como pequeñas recompensas. Es decir, es rápido, solo lo muevo y llega a lo siguiente, ¿no? Entonces, el cerebro... nuestro cerebro realmente va más lento que la red social, ¿no? O sea, nuestro cerebro no lo procesa de esa forma. Y entonces eso, ¿qué es lo que genera en términos muy prácticos? Es agotamiento, dificultad para la concentración, ¿no? Por eso ahora también vemos tantos chicos con problemas de atención, puede estar relacionado, ¿no? Y una situación como de, pues sí, como de una necesidad de recompensa que siga, ¿no? Estando así. Entonces, el cerebro no lo procesa como la red social, no vamos al mismo ritmo. Aquí viene la parte bien interesante de este tema y que fue lo que me llamó muchísimo la atención cuando pues tú ahorita estás dando esos cursos que ya nos platicarás para los papás y que también nos sirven a nosotros. Pero fíjate que cuando nosotros vemos tantos estímulos, sí, esa es la parte que quiero que nos platiques. Obviamente nuestro sistema nervioso se altera, pero también deseamos otro mundo. Claro, Los jóvenes son muy dados de, oye, ¿por qué mi amigo ya se fue a tal lugar y yo no? ¿Por qué él tiene esto y yo no? Y deseamos la vida, las cosas materiales y la felicidad de lo que estamos viendo. ¿Te ha tocado esto en consulta? Sí, mucho, ¿no? De hecho, realmente yo trabajo mucho más con adolescentes, ¿no? Aunque este tema, como bien decías al inicio, abarca para todos los que tengan un dispositivo, ¿no? Sí. Pero en adolescentes, fíjate que hay un libro muy interesante, también por si lo quieren buscar, se llama La generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Y justamente él habla de cómo la generación Z, que es de los 19 a los 29 años, ¿no? De los 14 a los 29 años, tiene un colapso en el tema de salud mental, ¿no? O sea, a partir de que el acceso a dispositivos es mucho más temprano, hay un colapso en esta población en particular, ¿no? Entonces, ahí empieza a ver como todo este tema de, pues de que ya la red social se convierte en un catálogo, ¿no? También de posibilidades que antes solo se imaginaban, ¿no? Ahora están todo este catálogo visual atractivo, súper novedoso, demasiado vasto, de las posibilidades de ser, de existir, de comportarse, ¿no? Y de estándares, lógicamente, pues... Altos, muy altos, incluso utópicos, ¿no? Sí. Y que obviamente no reflejan las consecuencias de qué hay detrás de esa imagen, ¿no? Exacto. Entonces, parte de lo que también ha sido preocupante en la población adolescente, pues es la comparación, ¿no? O sea, eso que genera también ansiedad, depresión, el tema del aumento de intentos de suicidio, por ejemplo, ¿no? Hasta ese punto ha llegado el tema de que estas plataformas pues no regulan la cantidad de la información ni tampoco pues expresan una realidad, ¿no? De esas imágenes que vemos quizás de manera como deseable, ¿no? Fíjate, ¿qué tanto es común dentro de consulta que todo lo que los jóvenes ven en las redes sociales les influya a tal grado de producirles ansiedad, como dices, o depresión, y muchas veces llegar al tema del suicidio, que pues esa parte también les pega mediante las redes sociales? Claro, y es que sabes que también tiene que ver con, vaya, por ejemplo, el tema de la comparación ha existido siempre. El tema del acoso escolar o del bullying ha existido siempre, las burlas, toda la vida. Sí. Pero ¿qué es lo que pasaba antes? Que eso ocurría en un cierto tiempo del día.
Iban a la escuela, tenían que enfrentarse como a esta dinámica social, pero regresaban a casa. Y ya estaban en paz. Así es. Y había como una especie de pausa donde ya podría el chico o la chica hacer algo distinto. Ahora realmente se extiende 24/7, si lo vemos así. Se lo llevan a su casa y lo traen en la mano. Así es. Entonces, esa extensión de la posibilidad de una interacción que puede ser positiva, como puede ser muy negativa también, genera mucho mayor dificultad de regulación, ¿no? Como esa exposición permanente que tenemos en la red social, ¿no? Y ahora también vemos mucho el tema de una situación como de un uso compulsivo nocturno. O sea, el tema también del horario. Yo le digo a veces a los papás, es que las redes sociales son como el café. O sea, adictiva. Sí, adictiva, y además, si tú tomas café en la noche, no duermes. No, te hace mal, no duermes. Tienes insomnio, puedes tener taquicardia. O sea, el café no va en la noche, aunque algunos sí lo toman así, ¿no? Pero no es lo que debería. Lo mismo puede suceder también en el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, no van a esa hora de la noche porque es tal el estímulo que también genera todas estas otras descompensaciones, ¿no? Y obvio que cuando te desvelas viendo redes sociales, pues también tienes un desgaste. Así es. Y no sabes si es un desgaste normal al otro día o realmente es un desgaste por todo lo que tú has metido a tu cerebro todo el tiempo y no vas a rendir igual, ¿no? Ni como adulto, ni como niño, ni como adolescente. Así es. ¿Verdad? Sobre todo porque el adolescente también está en una etapa de desarrollo neuronal. O sea, sabemos que en la etapa de adolescencia temprana, pues está todavía parte de los sistemas cerebrales, ni siquiera están en el desarrollo óptimo. Entonces, justamente en este libro que les recomiendo, que aparte es muy interesante este libro porque este doctor es un estadista, ¿no? Entonces te da datos así como muy puntuales y precisos de cómo ha tenido un impacto a nivel global, ¿no? Y entonces dice también que las redes sociales deberían ser un producto para adultos, ¿no? O sea, realmente él propone algo que él mismo dice es utópico, decir, las redes sociales deberían usarse a partir de los 25 años. Dice, bueno, eso no va a ocurrir. Entonces, bueno, a partir de los 18, bueno, a partir de los 16, bueno, 14, pero con regulación, ¿no? Entonces, por todo el impacto que tiene, así él lo percibe, ¿no? Incluso como un producto que deberíamos tener acceso hasta ser adultos, ¿no? Sí, porque al final tienes que usarlo con responsabilidad. Así es. Y muchas veces no podemos prohibir a los hijos o poner ciertos límites. No prohibir, quizás poner límites mientras tú como adulto lo haces. Claro. Y tú también inviertes tiempo sin darte cuenta. Entonces, bueno, pues obviamente el hijo te va a decir, ¿por qué me lo dices si yo te veo a ti que tú lo haces? Y esta es la parte difícil. Primero, educarnos nosotros. Sí, definitivamente. Y hacerlo consciente. Así es. Bien. Oye, bueno, ¿qué señales importantes le dirías a nuestra audiencia que deben de estar así como bien atentos cuando esto ya sale de lo normal y realmente necesitamos una ayuda en terapia psicológica? Usar la red social, como mencionaba anteriormente, como el mecanismo clave de desconexión o de gestión de la ansiedad. Ese puede ser como un elemento a observar, ¿no? Cuando yo entro a la red social es porque estoy tan agotada, tan estresada que digo, ay, ya, ¿no? Voy a meterme, pues simplemente a ver qué encuentro, ¿no? Ese pensamiento va generando finalmente un hábito, ¿no? Que se va ya instaurando, como en vez de que te pongas a escribir lo que sientes, en vez de que tal vez atiendas a tu necesidad primaria, que era relajarte, respirar, tomar agua, hablar con la persona adecuada, utilizas la red como un mecanismo, ¿no? De escape. Entonces creo que puede ser un elemento que todos deberíamos como tener en cuenta, ¿no? El tiempo, sin duda, el tiempo y el horario también es muy importante, ¿no? Entonces cuando ya tal vez digamos, híjole, junto a mí tenía un libro o quería hacer esto otro, ya tenía mis tenis, ya no los usé, creo que puede ser un indicador para decir, ¿qué me está tomando la red social? Porque al final algo que sí es bien importante también es recordar, la red social tiene un costo. Y pareciera que no, pues es que está el acceso. No, sí tiene un costo. Porque además, tú en cuanto entras, te va a generar necesidades, como lo veas. Tú no tenías una necesidad, entraste ahí, tienes una nueva necesidad. Y ahora vas a estar pensando mucho en esas necesidades. Necesidad de comprar, de consumir, de sentirte, de ser, de viajar, de ir, de vivir la vida que estás viendo a través de eso. Así es. Y que tú no sabías que eso existía, pero lo quieres y quieres más, ¿no? Entonces, cuando tú también detectes que estás teniendo más necesidades de las que habitualmente tenías, pregúntate también si la red social no está siendo un elemento
que pues sobreestimula esta necesidad de consumo, ¿no? Y que implica ese consumo para ti, ¿no? Y el descanso lo verás mucho reflejado también en tu descanso. Tengo muchos chicos que llegan y pareciera que su día fue normal, pero cuando exploras cuál es el uso de las pantallas, el uso de los dispositivos, en qué horario los utilizan, muchas veces el desgaste y el agotamiento que tienen durante el día tiene relación con el uso de la red social. Que no rinden en el trabajo, en la escuela. Obviamente ahí hay un tema. Así es. Oye, Laura, ¿qué cambios debemos nosotros de estar como súper al pendiente de nuestros hijos, por ejemplo, en este caso, que ya no son tan normales, ¿no? Cuando los vemos que se aíslan del mundo o a lo mejor de repente mucho tiempo encerrados en su habitación. ¿Qué cambios son los que nosotros tenemos que estar como muy alertas en casa con nuestros hijos? Okay. Pues puede ser, como bien mencionas, Karen, el aislamiento por un lado, pero también cualquier conducta que se polarice, tanto el aislamiento como una euforia como extrema, ¿no? Ahora quiero salir todos los días, ahora quiero hacer todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, como cambios drásticos en el estado de ánimo, una preocupación constante por el cuerpo, por la imagen, ¿no? Eso es mucho también. Ya no me salto el desayuno, ya no quiero ponerme este tipo de ropa porque siento que se me ve muy, muy mal, o como, sí, una preocupación muy constante por la cuestión física, ¿no? Pues el que ya tal vez haya problemas de atención o cuando tú le hables al hijo ya ni siquiera te quiera responder, ¿no? O sea, todo eso podría indicar que ya posiblemente incluso esté desarrollando alguna adicción con el uso de las redes sociales o de los dispositivos. Y pues en ese caso, pues sí hay que tratar de brindar otras herramientas, como decía, que puedan ser también llamativas en el mundo real, ¿no? Y en todo caso también buscar un apoyo profesional. A veces también es verdad que los hijos, cuando viene la instrucción de los papás, hay como una negativa, así es, ¿no? No, y realmente salen al mundo y dicen, es que todos mis amigos tienen celular y los dejan ver el celular hasta altas horas de la noche, ¿no? Entonces, es la manera responsable también de llevarlo, ¿no? Y fíjate que, bueno, ahorita que mencionas todo esto, obviamente en todas las redes sociales no todo lo que hay es cierto, ¿no? Y los adolescentes o los niños muchísimas veces creen todo, ¿no? Como las dietas, por ejemplo, ¿no? Como otro tipo de información que van haciendo caer al adolescente, ¿verdad? En ciertos juicios, prejuicios o ideas falsas. Sí, claro. Digo, también el TikTok me parece... A ver, creo que las redes sociales en sí son buenas, vinieron para quedarse y han revolucionado el mundo como lo conocemos, ¿no? Y de alguna manera sí nos han conectado a muchísimas posibilidades, ¿no? El tema aquí es que ahora también tenemos un exceso de información que no necesariamente informa, ¿no? O sea, tenemos un exceso de contenido y de muchas personas también que no tienen los recursos para dar los consejos o para capacitar o para guiar como realmente deberían hacerlo, ¿no? Entonces también es ayudar, yo creo mucho. Y eso es lo que también te compartía que yo intento hacer tanto en las sesiones como en mis talleres, como generar una prevención de las trampas, ¿no? O sea, de decir, asegúrate quién es la persona, ¿no? ¿Qué conoces un poco más de aquella persona que estás siguiendo? ¿Qué consejos da? ¿Desde dónde los dice? O sea, generar este pensamiento crítico hace que la red social realmente sea una herramienta y no sea más bien, digamos, como algo que te esclavice. Esa es la gran diferencia. A generar ese pensamiento crítico y si lo podemos hacer desde que estén chicos, eso es elemental, ¿no? O estar como muy alerta cuando ya se está produciendo un tipo de ansiedad, ¿podría ser? Sí, definitivamente digo, creo que para los papás también es un gran reto identificando todo esto y cada vez hay más regulación, ¿no? Sí es un reto para los papás, pero sí, sobre todo también la comunicación con ellos, ¿no? O sea, que haya una apertura, no necesariamente como solamente decir, esto es muy malo, la red social es terrible, esto que estás haciendo, el celular te va a dejar mal, te va a dejar, ¿no? Como que a veces es el discurso de los papás y creo que más bien es como abrir el diálogo de que ellos entiendan que hay un porqué de eso que se les está protegiendo, ¿no? Finalmente. Sí, es realmente abrir el tema sin miedo hacia ellos, cuidando su salud mental. Así es. Al final, ¿no? Que eso es como lo más importante, ¿no?
Oye, ¿cómo digamos, un medio, ya sea de escuela, de familia, de trabajo, puede ayudar a una persona que veamos que está cayendo en todo este tipo de situaciones donde ya le está produciendo otras sensaciones y otras emociones, como las que estamos hablando, que pueden ser depresión, mencionamos suicidio, ¿no? ¿Cómo podemos contener a una persona o poderlas ayudar en un medio que le favorezca, digamos? Claro. Mira, yo creo que es ir un poco más hacia la raíz, ¿no? O sea, escuchar realmente cuál es la necesidad que tiene la persona y la necesidad emocional, ¿no? Hay un autor también que me gusta mucho, que habla mucho del tema de redes sociales y ya más también hacia adultos como en general, ¿no? Sigmund Bauman, él habla de la sociedad líquida o del amor líquido, ¿no? Y básicamente dice que las redes sociales también han generado mucha soledad, ¿no? Sí, o sea, el tema de la soledad es algo que vamos a ver mucho, tanto en la cuestión virtual como cuando dialogamos entre cercanos, ¿no? Como que esta sensación de cada vez estamos más conectados aparentemente, pero cada vez nos sentimos más solos. Y más alejados. Así es, más alejados, ¿no? Entonces, por eso es importante atender la necesidad primaria. O sea, cuando veamos que alguna persona esté teniendo alguna conducta de riesgo o que incluso lo verbalice o lo comente en redes sociales, tratar de acercarnos a ver cuál está siendo la necesidad más primaria que está cubriendo quizás en alguna de estas plataformas, ¿no? En el trabajo, yo noto que llevas muchos días llegando tarde y cuando llegas, pues noto que tal vez estás distraído, tuviste varios errores esta semana, veo que el otro día creo que estuviste llorando, no sé, como poderle reflejar a la persona lo que vemos. Lo que vemos, eso es exactamente, bueno, sí. Lo que vemos y la pregunta de qué necesitas y cómo puedo colaborar con que estés bien, ¿no? Entonces, igual en casa, ¿no? Con nuestros hijos. Veo que estás mucho tiempo en tu recámara, veo que permaneces mucho tiempo en tu celular, que necesitas, que te hace falta, tratar de compartir y de alguna manera, pues, tener esta plática con nuestros hijos. Fíjate que ahorita que comentabas todo esto, Laura, realmente las redes sociales, cuando llegaron fueron un parteaguas, ¿no? Nosotros que venimos de otra generación, que tú ya eres de esta generación, pero obviamente llegabas de la escuela, como bien lo decías, y tu trabajo pues era obviamente hacer tus obligaciones, comer, hacer tu tarea y te salías a jugar, ¿no? Y convivías con otros niños, con gente, en el deporte, etcétera. Hoy en día, como bien dices, los papás trabajan ya mamá y papá en la actualidad y muchos niños llegan de la escuela, comen y entonces su vida, su compañero es el teléfono y son las redes sociales. Este parteaguas ha sido ahora sí que de generación en generación y como bien dices, ahorita ya es como otro el contexto. ¿Qué es lo que tú ves en todo este cambio? Sí, justamente yo insisto es que me encanta y creo que de la lectura podemos también como, reflejar mucho de lo que vamos viviendo en lo cotidiano, ¿no? Pero nuevamente en este libro de la generación ansiosa, el autor menciona cómo ha habido muy claramente como una rotación, como bien lo dices tú tal cual, de una vida muy activa, ¿no? En generaciones anteriores, donde nada sustituía la vivencia cotidiana, normal. Ahora también es verdad, y familiar, muy familiar. Y ahora los chicos son cada vez más limitados, porque también los papás tienen mucho miedo, o sea, porque también hay una información de que pues todo es muy peligroso. Entonces lo que ha pasado ahora es que ha habido mucha más prohibición del mundo físico cotidiano. Y entonces, ¿qué queda? Una sustitución a lo virtual, ¿no? O sea, lo virtual pareciera ser más seguro. Entonces, estás aquí con tu tablet, con tu tableta, con tu tableta, con tu así. Entonces, estás ahí y pues estás aquí en la casa, yo te estoy regulando, ¿no? Sí. Pero allá adentro hay todo un mundo. Que no desconoces lo que estás viendo. Así es. Y además, poco regulado. O sea, muy poco regulado. Hay muy pocos como candados y cuestiones así para los adolescentes, porque al final todo ahí es una cuestión de necesidades de consumo, ¿no? Entonces, sí es un reto para los papás, definitivamente. Yo aplaudo mucho, tengo a algunas pacientes, mamás, que también les refuerzo mucho y les digo, de verdad que lo que estás haciendo tiene mucha importancia. Los llevan a Boy Scouts, los llevan a que te interesó
no sé, boli, natación, boli, cocina, sí, te cocina, llevo y vamos de un cerámica, lado al sí, otro. sí, Y de sí. verdad que yo veo en estos chicos sí un cambio de ellos no están sustituyendo su vida en la red social. Sí las usan, sí les cuesta a los papás regularla, pero ellos tienen experiencias de vida que ya cuando tú les preguntas, oye, ¿qué quieres estudiar? Oye, ya tienen una idea de quiénes son. Sí, En la porque se realidad. enfrentaron al mundo. Así es, así es. Ahorita en las vacaciones que están a punto de llegar para muchas familias, tenemos todo un reto ahí, los papás, Sí. ¿no? Porque no puedes permitir que tus hijos, jóvenes, adolescentes, niños, pues estén tantísimas horas en el celular mientras tú no sabes del mundo que esté y no enfrenten al mundo, que además eso nos da como todas las herramientas de la vida, el enfrentar, el salir, el tener estos diálogos, esta resolución de problemas afuera. Así es. ¿Verdad? Esta es la parte como no debemos de perderla. No debemos de perderla. Entiendo también, hay mucho cansancio. Tenemos una sociedad que está también muy cansada, ¿no? Pero creo que sí es como también cuidar el tema de los pequeños rituales en casa. O sea, es decir, que haya ciertas condiciones que, como te decía anteriormente, no estén en negociación. O sea, que sea, no, en la mesa no vamos a utilizar el celular. No, pero en la mesa, lo siento, no vamos a utilizar el celular. Y empezar nosotros. Sí, claro, sobre todo. Ese es el reto más grande. Así es. Sí. Fíjate, realmente a veces nosotros sin querer volvemos a caer en todo esto y dejamos que nuestros hijos pueden ser por muchas razones. Puede ser por misma comodidad de los papás, porque decimos, bueno, que vea el celular mientras yo hago esto, esto y esto, y caemos en comodidad. Me ha tocado en los restaurantes que niños chiquitos de 5 años, como bien comentas, ya están en el iPad todo el tiempo. No hay comunicación con los papás y ahí se entretienen, ¿no? Entonces ya no los ves en los juegos de los restaurantes, los ves en los iPads. Muchas veces es comodidad de nosotros como papás. Otras veces yo me imagino que son realmente el desentenderte totalmente y yo creo que también no saber poner los límites adecuados. Sí, no, definitivamente. Ahorita que lo mencionas, digo, no sé, a ti te pasaba, pero de chiquita, no sé yo, o sea, el tema de aburrirse también, ¿no? O sea, dejar, súper importante que, volviendo un poco a lo de los adolescentes, pero creo que a todos nos corresponde tener la capacidad de aburrirnos, porque en aburrirnos y en frustrarnos con que no tenemos toda la comodidad al momento, creamos. Exacto. Entonces, eso es bien importante. Claro, como ahorita mencionas, ¿no? Los chicos, cuando yo también he ido a restaurantes y ya soy la persona que me quedo viendo como, híjole, no deberían estar en sus tablets. El papá, ¿no? la mamá y el niñito de 5 años. Sí, duele un poco porque sabes que ahí puede haber una comunicación súper interesante, ¿no? Y conocerse mutuamente, ¿no? Eso es básico para el desarrollo también infanto-juvenil, ¿no? Entonces, creo que el tema también de permitir que haya aburrimiento, que si el adolescente o el niño está pataleando de que es que estoy aburrido, muy bien, piensa en qué puedes hacer en este momento que estás aburrido, ¿no? O sea, no salvarnos, tanto a los niños como a nosotros, del aburrimiento, porque en el aburrimiento encontramos pues mucha creatividad, recursos para todo lo que nosotros también estamos pensando hacer en nuestra vida, ¿no? Es ahí donde realmente encontramos como esas respuestas, ¿no? Sí, es triste, pero bueno, es real y es lo que estamos viviendo en este mundo todo el tiempo y en todos lados. Así es. Laura, bueno, y hablando de todo este tema que pues obviamente nos deja muchísima reflexión, primero a nosotros como adultos y obviamente a cómo poder, pues que nuestros hijos no se pierdan. ¿Qué papel juega pues el sentido de vida? ¿No? Porque al final tienes que encontrar este sentido de vida y también compartirlo pues con los hijos para que no se sientan perdidos, desconectados. ¿Cómo hacer y cómo encontrarlo? Sí está muy relacionado, ¿eh? O sea, como con el tema de las redes sociales, porque es que realmente ya vivimos ahí, o sea, ya no podemos decir que estamos solamente en este mundo físico, sino que en el virtual estamos mucho, ¿no? De hecho, este mismo programa va a ser compartido, porque ese es como el tesoro y la riqueza de esto que hemos ido construyendo como humanidad, ¿no? Pero creo que lo importante sí es tener muy presente que no vas a encontrar las respuestas de quién eres en la red social. Y la pregunta de quién soy está directamente relacionada con el sentido de vida, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué busco? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me llena de plenitud? ¿O me pone en este estado como flow que llaman, ¿no? O el elemento de encontrar tu propósito. No lo vas a encontrar en la red social, porque en la red social solo vas a encontrar
pedacitos de información que a las personas les es conveniente presentar. No vas a encontrar la verdad ahí, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender que si uno está buscándose en el camino, la red social nos puede dar algunas pistas de algo que nos llame la atención, ¿no? Entonces, un paso muy concreto al que invitaría también a las personas que nos escuchan es a darse cuenta de cuáles son las cosas que les están llamando la atención, qué tipo de contenido realmente me inspira. No me comparo, me inspira. Y entonces, en vez de querer ser como esa persona, tener el cuerpo de esa persona, hablar y ser como esa persona, oye, me gusta que esta persona se muestra muy real. Me gusta que, no sé, esta persona se ha superado o un tema de deporte y yo también como que me está gustando ese tema. ¿Por qué me gusta? Entonces, más como una herramienta en la que yo puedo tener como algunas aproximaciones de mí, pero sin creer que yo ahí voy a encontrarme, ¿no? O sea, eso es bien importante, hacer esa distinción, ¿no? No siempre tenemos que pensar que las redes sociales son malas. O sea, realmente han dejado cosas buenas a la sociedad y, como bien dices, pueden ser fuente de inspiración, puedes aprender, puedes crecer, ¿no? También, porque hay muchísimo conocimiento también bueno en las redes sociales. Claro. El punto es saber ocuparlas de manera adecuada y también, como dices, que sean fuente de inspiración, más no de algo donde tú admires y que sea inalcanzable y te frustres. Así ¿no? es. Ahí, cómo medir, cómo guiar nuestra atención a realmente educarnos a que suceda de manera, digamos, positiva en nosotros. Mira, yo creo que también es bien importante, no sé por qué no nos han dado como este tipo de información que es tan elemental en las escuelas, que haya más información al respecto, como cuando hablamos de sexualidad, como cuando hablamos de elegir tu carrera. O sea, tendríamos que hablar de esto más porque para poder hacer un buen uso de la herramienta tendríamos que saber cómo funciona de entrada. Por ejemplo, el tema del algoritmo, que yo tampoco ni soy experta en cuanto al tema tecnológico, pero sí en cuanto a este funcionamiento de lo psicológico, ¿no? El algoritmo no está diseñado para hacerte bien, está diseñado para que consumas. Volvemos al tema de la necesidad, ¿no? Entonces, sería muy importante el desarrollar nuevamente este pensamiento crítico, decir, a ver, si yo busco este tipo de información, el algoritmo inmediatamente me va a mandar una lluvia de este tema, porque ya veo que yo me obsesioné con esa bolsa o que ya me obsesioné con este otro tema de superación personal. Pues va a decir, consume, quédate aquí. Lo que realmente quiere la red social, que no está diseñada directamente para que nosotros descansemos mentalmente, está diseñada para que nos quedemos el mayor tiempo posible ahí adentro. Realmente está diseñada. Sí. ¿No? Entonces, si nosotros partimos de esa conciencia, es decir, yo sé que cuando entre, la red va a buscar cualquier forma para que yo me mantenga ahí, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también como a generar esa conciencia de lo que yo puedo encontrar ahí, ¿no? Esa podría ser como también un recurso de regulación, el decir, ya sé cómo funciona, ya sé que opera de una forma que podría ser contraria a lo que me conviene, entonces tengo que tener la capacidad de ir filtrando, de casi imaginarme que entro con unos lentes como no sé, que me ayuden a detectar un poco cuando ya hacia donde me está llevando no era el objetivo con el que yo entré inicialmente, por ejemplo. Realmente es hacerlo consciente, porque cuando lo haces consciente, tus sentidos se alertan, Así ¿no? es. Y estás en el foco de, a ver, esto ya no es lo que yo quería o no es lo que yo buscaba. Así es. Y esa parte, bueno, la podemos trabajar como adultos, sí. Pero como bien dices, nuestros hijos deberían de recibir una educación en redes sociales antes de ocuparla. Sí, definitivamente. Eso sería genial. Así hasta es. ahí. Así es. Ay, Laura, ahorita con todo este tema, me gustaría que les dieras a mamás, porque nos ven también muchas mamás en nuestra audiencia, como algunos tips para que puedan ayudarles a sus hijos a que estas vacaciones las pasen con más calma, que ya se aproxima, y que no generen este tipo de dependencia en redes sociales, pues en casa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que lo primero, y que es muy accesible, realmente es como poderse sentar previamente, o sea, antes de que comience ya esta vacación, sentarse a la mesa con algo rico de cenar, sin que sea un ambiente tenso de tenemos que hablar de esto que va a ocurrir, sino sentarse en la mesa y decir, a ver,
¿qué vamos a hacer en estos meses? ¿No? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les podría gustar hacer? ¿Qué podríamos intentar? Y dentro de los alcances que cada familia tenga, obviamente con su dinámica, cuidar que haya experiencias significativas, vamos a ver más películas juntos. O sea, ni siquiera tiene que ser algo extraordinario, ¿no? Claro. Inclusive hasta puede ser una película que es una pantalla, pero con una intención. O sea, hay una intencionalidad en esa acción, ¿no? Vamos un día a hacer un día de campo, vamos a hacer estas cosas, ¿no? O sea, creo que puede ser muy bonito el planificar dentro de los momentos de descanso, que también haya momentos de esparcimiento, por ejemplo, ¿no? Quizás como adultos sí marcar un poco los acuerdos que queremos todos cumplir, ¿no? No queremos estar tanto tiempo en las pantallas, vamos a tratar de convivir, si alguien tiene alguna idea de hacer algo distinto, también se puede acercar y decirla, ¿no? Entonces, más allá de que se vea como una prohibición y como una preocupación, puede ser algo muy propositivo, o sea, cambiarlo hacia una cuestión propositiva. Y como bien decías, que también los adultos puedan pues hacer ese espejeo de que también le están cuidando un poco, ¿no? Cómo es su interacción, ¿no? Y sobre todo, todas las acciones que dices, que están muy bien y la verdad son tips buenos, nos ayudan a cuidar nuestra misma paz mental y cuidar la paz mental también de nuestra familia y nuestro entorno, porque muchas veces también lo vivimos en el área laboral. Claro, claro, ¿no? Sí, creo que definitivamente es, o sea, si algo yo quisiera como dejar muy, muy, muy marcado en este espacio que me invitas, es cuidar que la red social, que el uso de la tecnología no sustituya la experiencia del momento, ¿no? Que podamos seguir teniendo esta capacidad contemplativa que varios autores, particularmente hay un autor surcoreano, Byung-Chul Han, él menciona también, cuando perdemos la contemplación, estamos muy, muy, muy expuestos a los temas de salud mental, ¿no? O sea, estamos muy expuestos a ansiedad, a depresión, a conductas de riesgo, porque no estamos conectados con el aquí y el ahora. No estamos presentes, realmente no estamos respirando este momento, ¿no? Entonces, ojalá que este tiempo de vacaciones sea un tiempo para aprovechar el tener más recursos para respirar, para observar, para contemplar lo que cotidianamente a veces no es tan sencillo, pero que lo podamos extender también, como bien dices, en el entorno laboral, mirándonos como para detectar las necesidades que están teniendo las personas cerca, ¿no? Sí, fíjate que ahorita mencionas, y esa parte me gustaría que nos dijeras, si en este momento hay alguna persona que se sienta ansiosa, deprimida, inclusive con algún tema de pensamiento de suicidio, ¿qué es lo que tú recomendarías hacer? De entrada, la escucha, ¿no? O sea, suena quizás como muy básica, pero de verdad nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, y creo que lo más importante es acercarse con la persona, tener este espacio de calidad para escuchar y hacer estas dos preguntitas que a mí me han apoyado mucho en el acompañamiento también de familias es ¿qué sientes y qué necesitas? ¿No? A veces creemos que se necesitan un montón de preguntas para abordar a alguien que estamos sintiendo que la pasa mal. ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Y tal vez la tercera podría ser como, ¿cómo puedo colaborar? ¿No? O sea, ¿cómo puedo sumarme a que tú estés bien? ¿No? Creo que esas tres preguntitas, aunque sean simples, hacen que la persona diga, o sea, sí estás reconociendo que tengo una necesidad particular y eso es valiosísimo para prevenir cualquier otra situación que pueda ser más compleja, ¿no? Como lo mencionas. Fíjate, ¿qué sientes? Es darle nombre. Así es. ¿Verdad? Así a esa emoción. Así es. Que muchas veces la persona lo siente, pero no sabe que es depresión, no sabe que es una ansiedad, o no sabe que siente algún otro factor que no sabe darle ese nombre adecuado. Así es. Entonces, esas tres preguntas son como esenciales. Así es, así es. Ay, muchísimas gracias, Laura. Y pues bueno, algo que quieras decirle a nuestra audiencia, que te gustaría que se quedaran al final de esta plática, que la verdad se me hizo súper interesante y sobre todo que siento que va a dejar muchísimo aprendizaje y conocimiento sobre el uso de las redes. ¿Con qué te gustaría que se quedara pues nuestra audiencia? Claro que sí. Principalmente con entender que las redes sociales pueden ser una herramienta y un recurso para la socialización, para la creatividad, para la información. Entonces, es darles como
como ese lugar y ese espacio que también tienen como un elemento positivo, siempre y cuando sea una herramienta que no esclavice. En el momento en el que algo esclaviza, ya no es herramienta, ¿no? Entonces, tener muy presente que es alerta. Está tomando más de mí, ya no es herramienta. Ahora yo soy, digamos, estoy como a merced de ese espacio, ¿no? Entonces, tener eso muy en claro para que seamos como mucho más autogestivos con respecto a lo que estamos consumiendo. Entender el funcionamiento de la red, tener muy presente, la red va a pedir algo de ti, ¿no? O sea, las redes sociales al final están destinadas a que uno siga consumiendo bienes y servicios, ¿no? Entonces, tener muy en claro que cuando yo entro no es gratis, va a tener un costo de mí, que yo tendré que saber también, como toda inversión, yo tendré que saber también cuál es el alcance y cómo yo puedo aprovechar los recursos que sí puedo tomar de ese espacio, ¿no? Y quizás otro recurso que marcaría muy claro es aprende a escucharte para saber con qué objetivo estás utilizando estas plataformas y que realmente puedas tú filtrar y tomar decisiones sobre pues, los espacios que visitas en esa red, en ese lugar, ¿no? Digamos que con todo esto que nos acabas de mencionar, es tener tú el control sobre la red y no dejarte atrapar por ella y estar, como bien lo comentas, a merced de todo lo que pues te promuevan, que al final eso es lo que quieren, ¿no? Así es. Atrapar esas redes sociales, atraparte de las redes sociales. Se pueden usar y pueden ser muy buenas, pero sabiendo hasta dónde y cómo las ocupas. Así es. Finalmente también quisiera compartirles un documental que les recomiendo mucho que vean. Está en Netflix y se llama El dilema de las redes sociales. Creo que podemos empezar por pequeños recursos, ¿no? Quizás en lo cotidiano, claro, las seguiremos usando. En lo cotidiano, de repente nos encontraremos nuevamente utilizándolas más de lo que queríamos. Y, o sea, tenemos que ejercitar este tema de su uso. Pero bueno, puede ser desde empezar a informarnos, ¿no? Este documental me gustó mucho porque como expresa de manera muy clara cuál es el funcionamiento, cómo opera y también da como algunas líneas de cómo podríamos hacer un mejor uso. Entonces podría ser como un elemento visual, como interesante, que hasta podría ver con sus hijos adolescentes, ¿no? Y de repente comentarlo y puede ser un recurso también, ¿no? Y platicarlo. Y bueno, pues por supuesto también este podcast que ya sumó a toda esta parte de pues aprender a manejar con responsabilidad las redes sociales. Así es. ¿Verdad? Así es. Ay, Laura, y bueno, pues platícanos también de ti. Sabemos que pues estás especializada en algunos temas, das terapia de manera individual, por línea y también de manera presencial. Así es. Hoy te encuentras en Puebla, próximamente en Guadalajara. Unas semanitas. Así que bueno, pues aquí está tu cámara, puedes expresar lo que desees y de alguna manera también que la gente pues te contacte. Muchas gracias, Karen. Pues sí, invitarles, bueno, agradecerte primero el espacio. Siempre es muy bueno poder tener espacios para compartir y conversar sobre estos temas que son como tan importantes a nivel familiar, personal. Y bueno, sí, efectivamente, ahorita estoy en Puebla, ya unas semanitas me muevo para Guadalajara, entonces ahí estaré en la consulta presencial. También atiendo en línea diferentes casos que también me pongo a sus órdenes. Y pues estoy especializada en el suicidio y en conductas de riesgo en adolescentes, en la prevención y en la clínica privada, ¿no? Entonces, pues también pues estoy a sus órdenes para cualquier orientación sobre este tema, sobre muchos otros que acompañan principalmente la vivencia adolescente, pero también a los papás como en esta búsqueda de, pues de ser orientadores que también se sientan acompañados por alguien que les vaya como compartiendo qué es lo que actualmente se está trabajando, ¿no? Entonces, pues con mucho gusto. Gracias, el saber que no estamos solos como papás y que también nos podemos acercar a ti en este caso que nos acabas de compartir un tema bien interesante y también nosotros si lo necesitamos como adultos, pues claro sí, a podernos apoyar de un profesional como tú. Así es, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y bueno, pues también quiero comentarles que Laura nos ofrece un 15% de descuento para toda nuestra comunidad de audiencia de Unix Studio, así que en todas las consultas, ¿verdad, Laura? Así es, 15% sí, en todas las consultas. Sí, en todo el seguimiento, con mucho gusto. Pueden ser presenciales o por línea. Así es, sí, supongo que, bueno, quizás en la plataforma cuando compartas este video, pues seguramente ahí podremos darles mayor información al respecto.
Danos tus redes sociales para que te busquen y también si quieren este 15% que se me hace excelente, escríbanos abajo del video, pónganos yo quiero el descuento que ofrece Laura y con muchísimo gusto nosotros pues les hacemos llegar todos tus datos, pero ayúdanos con tus redes sociales también para que bueno pues salgan aquí en el video. Claro que sí, bueno me imagino también las anotaremos por aquí, pero estoy como sic.laurasanata con Z y doble T. Entonces, bueno, también por ahí estaremos subiendo algunos recursos de acompañamiento, de orientación, pequeñas cápsulas que justamente pues ayudan a irnos educando y acompañando en estos temas, ¿no? Abriendo conversación. Ay, muchísimas gracias. Gracias por compartir esta plática. Y bueno, pues quiero darte un obsequio de nuestro patrocinador oficial, que es Unix Joyería. Ojalá que te guste, lo disfrutes y bueno, pues lo uses mucho aquí y en Guadalajara, en donde estés. Están preciosos. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti, gracias por compartir. Y bueno, pues ya saben, si quieren contactarla, ahí están sus redes sociales para que pidan su descuento y que también, bueno, pues te sigan para que vean todos los tips que das. Claro. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ustedes, esto fue Unix Studio. Porque a veces cuidar tu paz mental no empieza con una gran decisión. Empieza con prestar atención a lo que estás consumiendo, a lo que estás sintiendo y a las señales que quizás llevas tiempo ignorando. Gracias, Laura, por ayudarnos a mirar este tema con más claridad, más empatía y menos miedo. Y recuerda que pedir ayuda, hablarlo y no quedarse sola o solo también es una forma de cuidarte. Si esta conversación te dejó valor, compártela con alguien que también pueda ayudarle. Suscríbete y acompáñanos en Unix Studio, donde abrimos conversaciones que pueden ayudarte a avanzar con más claridad, fuerza y dirección. Nos vemos el próximo episodio.